Muy bien, amigos, y vamos a analizar la realidad política y social de Haití a partir de la perspectiva y el minucioso estudio sociológico que ha hecho nuestro siguiente invitado del país vecino, así como de nuestra nación. Nuestro invitado es autor de, entre otros libros, Los Santos de Santo Domingo, Resistencia Dominicana en la época del neocolonialismo. También es profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Pública de Nueva York, investigador del Consejo de Asuntos Hemisféricos y analista de Relaciones Internacionales para Telesur e Hispan TV. Recibimos a Danny Shaw. Bienvenido, ¿cómo estás, Danny? Qué gusto recibirte. Gracias, buenas tardes, Miralba, buenas tardes, Roberto. Un placer tenerlo acá, qué bueno, detuvo su vehículo como buen conductor y respetuoso de las leyes. Pregunté cuando me comentaron que estaba acá en el país, le dije, habla español, y me dijeron, como en los Minas. O sea, un español dominicanizado. Qué bien. Hablemos un poquito. Sé que no has ido en este momento a Haití, pero lo has visitado mucho, has hablado, has estudiado. Tu opinión sobre lo que hoy vive Haití, pero sobre todo, ¿por dónde puede andar la solución en el vecino y hermano país? En este año yo estuve en Haití en febrero, marzo, una buena parte de abril y también en junio y julio. Por casualidad de la vida, yo salí en el penúltimo avión de Cabo Haitiano cuando aconteció el asesinato de Jovenel Moïse. La destitución de Claude Joseph ahora por Ariel Henry es bastante interesante, aunque esa política, esos politiqueros representan una minoría de los haitianos, representan las grandes élites de Pétionville, de Port-au-Príncipe. O sea, aunque haya algún cambio en esos gabinetes, no creo que el pueblo haitiano se identifique mucho con esos políticos. Y eso es lo triste, que el gran porcentaje de haitianos vive en pobreza, vive con esa necesidad de dejar a su patria involuntariamente, mientras que hay un pequeñito grupo en las montañas de Pétionville que tiene grandes lujos y bueno, están muy aferrados también al capital extranjero, al gobierno de Biden, de Trump, a los republicanos y los demócratas. De ahí que surgen realmente lo que es un paradigma neocolonial en Haití, en el Haití de hoy. Ya, ¿cómo entender que a estas alturas del juego la comunidad internacional le interese un bledo lo que pasa en Haití? República Dominicana ha dicho que no le quiere dar la espalda a Haití, pero tampoco puede cargar con Haití. Y de alguna manera los entiendo, pero tampoco el mundo. Sobre todo, recordaba en estos días Francia, que le exigió a Haití por años el pago de un dinero como castigo por haberse independizado. Óigame qué barbaridad. Hasta la década del 30 del siglo pasado, los haitianos tuvieron que estar pagándole a los franceses porque ellos cometieron el gran pecado de liberar a los esclavos, convirtiéndose en el primer país de este hemisferio en hacer una revolución antiesclavista y liberarse. Entonces, ¿cómo es que nadie hoy se preocupa de Haití? Al menos para garantizar una tranquilidad y una convivencia en el hemisferio con total calma. Comparto, Roberto, tu tesis ahí. Haití ha sido bloqueado, ha sido castigado por atreverse, por haber luchado tanto, por haber sido un ejemplo para todos los esclavos y todos los oprimidos y pobres del mundo hasta el día de hoy. Creo que también hay un mito importantísimo. Cuando hablamos de comunidad internacional, todo el mundo sabe que estamos hablando de los grandes poderes, claro, los que ayer eran poderes
hoy son poderes neocoloniales. Entonces, la solución de Haití no está con los Estados Unidos, con la Inglaterra, con Francia, con los que históricamente son responsables por la enfermedad. Ahora que ellos pretenden venir con la cura, para mí resulta bastante hipócrita. Y cuando hablamos de comunidad internacional, ¿por qué no hablamos de los países sudamericanos y caribeños? Ahí sí se puede dar una ayuda, los países de África, pero esos países explotadores, la consigna número 1 que yo escuché en la lucha contra Jovenel Moïse, que arrancó el 7 de febrero, fue: manos estadounidenses fuera de Haití, déjenos nuestros recursos. Y también ese asunto de lo que se llama restitución, en inglés decimos reparations, son los grandes poderes que tienen una deuda con el pueblo haitiano. Jean-Bertrand Aristide, presidente de 2004, que fue secuestrado precisamente por los marines, él calculaba que Francia debía a Haití 21 mil millones de dólares por todos los recursos que fueron saqueados. Entonces, por ahí que yo voy con la solución para Haití, aunque no es un recetario, yo veo grandes esperanzas para el futuro de Haití. Sí, bueno, de hecho, Jean-Bertrand Aristide hizo ese recordatorio, nunca se me olvida, en una conferencia de prensa en Puerto Príncipe, con el cuerpo diplomático, con el embajador de Francia en Puerto Príncipe delante, y a las 48 horas los marines lo estaban sacando por el caco, por los pelos, lo estaban sacando de Haití, y ahí se produce una intervención que la han adornado humanitaria, minutá. Al final, 17 años después, ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió todo el dinero que invirtieron o malgastaron? ¿Quién ha pagado por las enfermedades que soldados y marines de otros países bajo el uniforme de la MINUSTAH de las Naciones Unidas trajeron a los haitianos? Nadie más habla de eso, nadie más habla de esa historia. Un tema quería consultarte, Dani, el tema de las pandillas que hoy comienzan a tener cierto protagonismo, estos grupos armados que en algún momento incluso se sindicaron y crearon un grupo, el G9, según ha trascendido. ¿Qué razón tienen? ¿Qué verdadero poder tienen? ¿Qué solución hay para esto en Haití? Bueno, perdimos ahí. Parece como que se frizó. La conexión con Dani Show. Ahí está. Ahí nos escucha. Su máximo dirigente, Jimmy Cherizier, él fue un ex agente de la policía, el llamado Barbecue. El G9 tiene una tremenda capacidad de movilización. Movilizaron el mes pasado y bloquearon la salida de gasolina, que dejó la nación haitiana sin gasolina. Entonces, cuando yo estuve en Haití en julio, se pagaba por un galón $11 norteamericanos para un solo galón. Imagínense eso en un país tan empobrecido. Jimmy Cherizier ha hecho varias ruedas de prensa recientemente. Él dijo que ese bloqueo de petróleo fue una forma de huelga popular contra la burguesía, pero uno se pregunta si los más afectados fueron las familias haitianas, los vulnerables de siempre, porque los Mels y los Boulos y los Apeds, las grandes familias de descendencia francesa y árabe allá en las montañas, muy aislados con sus guardaespaldas y sus castillos, ellos nunca van a ser afectados. Entonces, Jimmy Cherizier y esas pandillas son responsables por cuántos secuestros. Hay una guerra ya. Yo escuchaba demasiado tiroteos. ¿Y quién está en el medio de esos tiroteos? Pero la solución no es más injerencia extranjera. La solución no es otra intervención gringa en Haití. Porque hay otro mito. Las Naciones Unidas no llegó, como usted planteó, Roberto, no llegaron con intenciones humanitarias. Ellos llegaron y ocuparon los barrios populares y el pueblo se movilizó.
aunque ellos no tenían nada más que sus piedras y sus gomas, se movilizaron al estilo de los guandules, el Capotillo, el Simón Bolívar, cualquier vecindario aquí de la capital. Entonces, bueno, esa es la consigna número uno de las organizaciones populares hoy en día. Nosotros somos adultos, nous sommes grand monde, déjenos resolver nuestros propios asuntos internos.